Buen día, mi nombre es Juan Manuel Herrera Hernández, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente me encuentro cursando la Ingeniería en Mecatrónica y gracias a la materia de temas selectos de sistemas microelectromecánicos y sistemas nanoelectromecánicos, hoy les voy a presentar cómo se realiza el diseño de un acelerómetro tipo Krablek, además de su simulación en el Software Console Multiphysics. Pero antes de comenzar, ¿qué son los MEMS? Los MEMS son una tecnología resultado de la miniaturización de elementos eléctricos y mecánicos, los cuales son creados principalmente de silicio. Son aplicables para la realización de microsistemas como microsensores y microactuadores. Y un punto a señalar es que estos se encuentran en escalas desde un micrómetro hasta un milímetro. Como podemos ver aquí en las imágenes, se encuentran algunos tipos de MEMS, como puede ser el cantilever y el acelerómetro, el cual vamos a revisar actualmente. Pero entonces, ¿qué es un acelerómetro? Pues es un tipo de sensor MEM, el cual se encarga de medir aceleraciones o vibraciones de algún sistema. Sus principales aplicaciones se encuentran desde el área automotriz, como puede ser un sensor que detecte alguna perturbación muy alta y active bolsas de aire, hasta en la rama industrial como sensor en brazos robóticos. También puede ser un sensor colocado en algún teléfono móvil, ¿ok? Y como podemos notar, aquí abajo encontramos un diseño de acelerómetro básico, donde este va a componerse de varias partes fundamentales. En primera, toda la parte naranja se compone de tres partes. Lo de en medio va a ser una masa que va a estar moviéndose, gracias a la aceleración que se le puede aplicar. Después existen unos delgados palitos, los cuales llamaremos fingers móviles, ya que van a estar pegados a la masa móvil. Y en las orillas nos encontramos los resortes, ya que van a ser un efecto de muelleo para nuestra masa. Aparte, como podemos notar, existen unos fingers verdes que están acá, que serán los fingers fijos. Estos van a colocarse, como puede decir su nombre, fijos en el sistema, y entonces a la hora de que nosotros apliquemos una aceleración a la masa y por ende a los fingers, estos van a moverse y van a pegarse van a estar cambiando la distancia entre el finger fijo y el móvil, y ya que van a estar polarizados uno positivamente y el otro negativamente, va a crear un efecto de capacitancia entre ellos. Otro punto necesario a hablar del acelerómetro son sus tipos de estructuras que tienen. Existen varias, pero en sí vamos a hablar nosotros de cuatro principales. Una de las principales y las más básicas son la estructura tipo anclada. Como podemos ver, es una estructura simple donde solo los resortes se encuentran pegados a la masa y no tienen ninguna deformación, son rectos. Y contienen dos parámetros importantes: la longitud del resorte, que va desde el anclaje hasta la masa, y la anchura del resorte. Otra estructura es la estructura replegada. Esta estructura, como podemos ver, los anclajes cambian de lugar a comparación de la estructura anterior, pero siguen teniendo los mismos parámetros a observar, que son la longitud del resorte y su anchura. Otro modelo es la estructura tipo serpentina, o laberinto también es llamado así, por cómo se encuentran formadas sus patas o resortes. Y aquí está un poco más complicado, ya que tenemos que tomar en cuenta varios parámetros. Por ejemplo, la anchura de la greca, la anchura del resorte, y estos orificios que contiene aquí para crear la greca también tienen que ser tomados en cuenta. Además, no aparece aquí en la imagen, pero también tenemos que tomar en cuenta cuántas grecas se le van a colocar a este diseño del resorte, porque también influye. El siguiente es una estructura tipo Krablek, que es la que vamos a utilizar para el diseño de nuestro acelerómetro. Podemos notar que cuenta con tres parámetros importantes, donde es la longitud del resorte, que va desde el anclaje hasta donde se encuentra la masa, y la anchura del resorte también es importante, y hay un nuevo parámetro, que son estas pequeñas salidas que crean la pata
de nuestra estructura, por eso es llamada Kraplek. Ok, lo siguiente a observar son vistas microscópicas de acelerómetros de la vida real. Como podemos ver, aquí coloqué dos tipos de acelerómetro diferentes. En el de abajo nos encontramos con una estructura replegada, en el de arriba un tipo serpentín o laberinto. Pero no sé si pueden notar que ahora en las masas contienen agujeros. ¿Pero de qué sirven estos agujeros que se le colocan a nuestro sistema? Pues tienen como objetivo varias cosas. Primero, pueden reducir el amortiguamiento que existe en el sistema. Otro, que es que gracias a que tiene estos agujeros, se pierde masa. Entonces, si nosotros necesitamos una masa móvil menor, podemos colocar este tipo de agujeros que lo reduzcan. Además, el sistema puede alcanzar frecuencias de resonancia un poco más altas cuando contienen este tipo de orificios. Ok, ya visto a grandes rasgos lo que es un acelerómetro, lo siguiente es observar qué físicas intervienen para la realización de este. Como ya habíamos dicho, gracias a que un finger, el fijo, ya sea el móvil, va a estar polarizado positivamente y el otro negativamente, va a existir un efecto de capacitancia entre estos dos. Como podemos notar aquí, se colocaron los símbolos de un capacitor de placas paralelas y entonces a la hora de que exista una variación de la distancia, pues va a también variar la capacitancia. Entonces, esta es la física que va a intervenir, la física de electrostática. Además, como ya habíamos dicho, porque se le agrega una aceleración a nuestro sistema, obviamente va a existir una física de mecánica de sólidos. ¿Por qué? Porque va a existir una aceleración y esto va a crear un efecto de muelleo a nuestros resortes, como ya habíamos comentado. Además, podemos tomar en cuenta un efecto de amortiguación, pero para la realización de nuestro problema ahorita no lo tomaremos tanto en cuenta. Pero es posible tomarlo. Va a tener un poco más de consideraciones nuestro sistema, pero es posible. Se va a volver un sistema masa-resorte amortiguador. Por lo mientras, solo vamos a tomarlo como si fuera un masa-resorte. Ok, ya viendo esto de los tipos de física que intervienen, lo siguiente a observar son los requisitos de diseño para nuestro acelerómetro. ¿Qué requisitos necesitamos? Pues que entre la cara del finger móvil y la otra cara del finger fijo existe una capacitancia de 0.1 femtofaradios, ¿sí? Además, queremos que el desplazamiento al aplicar una aceleración de 5G a nuestro sistema, este tenga un desplazamiento máximo de d sobre 10, donde d va a ser la distancia que existe entre una placa y otra. Posteriormente vamos a ver todos estos tipos de nomenclaturas que vamos a utilizar. Entonces, seguimos. Entonces, comenzamos con el diseño del acelerómetro, con la parte electrostática. Para ello necesitamos el modelo de un capacitor de placas paralelas, como es el que se muestra aquí. Podemos notar que en el modelo existen varios parámetros importantes. Uno es el área de la placa, o sea, cuál es el área que existe al multiplicar este largo de la placa por este ancho. Después, también tenemos una distancia de separación entre placas, que es esta que se muestra aquí, y un dieléctrico, que es el material que va a estar entre las dos placas del capacitor. Entonces, aquí está el modelo matemático para la capacitancia. Podemos ver que es un epsilon sub 0. Aquí en la tabla podemos ver cada uno de los datos y sus símbolos. Entonces, capacitancia es la letra C. La permitividad en el vacío es la epsilon sub 0. La permitividad del material dieléctrico es la epsilon R. El área de las placas es A y la distancia entre las placas es D. Por lo tanto, llevando nuestro modelo de capacitor de placas paralelas para el acelerómetro, como ya habíamos visto, esta placa de aquí, que es la marcada de azul, va a ser la que va a estar enfrente de otra placa que va a estar en el finger móvil de nuestro sistema. Va a tener dos dimensiones, la dimensión largo y ancho. Estas dimensiones van a ser colocadas gracias a unas variables
Entonces aquí tenemos nuestras dimensiones. LFOP va a ser la parte más larga de nuestra placa. T va a ser el espesor del finger, que a la vez va a ser la parte más ancha de nuestra placa también. Las recomendaciones de nuestra tecnología es que podríamos utilizar un espesor T de 10 micrómetros o de 20 micrómetros. Ya teniendo una expresión para el área, el cual va a ser, como ya lo repetimos, LFOP por T, ahora vamos a ingresarlo a nuestra ecuación de capacitancia. Por lo tanto, nuestra capacitancia nos quedaría como la multiplicación de la permitividad en el vacío por la permitividad del dieléctrico, por el largo de la placa LFOP y por el espesor de la placa T. Todo esto entre la distancia de separación de las placas. Ya que este es un parámetro que no lo sabemos, la distancia de separación, lo despejamos. Y lo demás ya lo tenemos, entonces hay que obtener esa distancia. La capacitancia por diseño ya habíamos dicho que era 0.1 femtofaradios. La permitividad del vacío es de 8.8541 por 10 a la menos 12 coulombs sobre newton metro cuadrado. La permitividad del dieléctrico a utilizar es de 1.00059. ¿Cuál es esta permitividad? Pues es la permitividad del aire, ¿ok? También tenemos el largo de la placa, el cual es LFOP, que se propuso de una distancia de 15 micrómetros. Y por último tenemos el espesor de la placa. Como nos habían condicionado que fuera o de 10 micrómetros o de 20 micrómetros, pues eligió que tuviéramos un espesor de 10 micrómetros. Hay que tomar unas consideraciones importantes a la hora de que hacemos este análisis de electroestática. Y una parte importante es la fuerza eléctrica. Como ya les había comentado, una placa va a estar polarizada negativamente y la otra positiva. Por lo tanto, también va a existir una fuerza eléctrica provocada por estas cargas. Entonces, esa fuerza eléctrica va a ser igual a un medio de la permitividad en el vacío por la permitividad del dieléctrico por A, que es el área de las placas, por B. ¿Cuál es este nuevo parámetro B? Pues va a ser el voltaje, el potencial eléctrico aplicado a nuestro sistema, y todo eso entre la distancia de separación de las placas al cuadrado. Ya habíamos dicho que A era la multiplicación de LFOP por T, entonces se ingresa a la ecuación y quedaría esta expresión nueva. Aquí en el dibujo podemos observar cómo al aplicar la aceleración, pues se crea una fuerza mecánica. Esta fuerza mecánica tiene que ser siempre mayor a la fuerza eléctrica, ya que si la fuerza eléctrica llegara a ser mayor que la mecánica, este no se podría mover para ese lado. Entonces la fuerza eléctrica provocaría una colisión entre una placa y otra, y eso nunca es deseable. Bueno, entonces tenemos dos parámetros nuevos, el cual son la fuerza eléctrica y el potencial eléctrico aplicado, que es V. Entonces, ingresando todos estos datos ya obtenidos anteriormente, tenemos la permitividad del vacío, la permitividad del material dieléctrico, el FOB, el espesor T, la capacitancia C, la distancia entre placas, el ancho del finger, que eso no habíamos dicho, pero el ancho lo vamos a proponer igual al espesor, que va a ser de 10 micrómetros. El voltaje a aplicar va a ser de 1 volt. Posteriormente vamos a ver otra consideración, pero necesitamos antes de eso la parte mecánica. Y también encontramos la fuerza eléctrica. Si se puede notar, están los valores a colocar y pruebas con otros valores. Coloqué ahí otros valores de LFOP para pues tener varias consideraciones. Por ejemplo, si a lo mejor alguno quisiera 10 micrómetros de distancia LFOP, podría utilizar estos valores de distancia entre placas y por lo tanto saldría esta fuerza eléctrica. También coloqué para 20 micrómetros y 25, pero el que yo voy a utilizar va a ser de 15 micrómetros, que es toda la línea amarilla, la columna amarilla que se encuentra aquí. Todo se realizó en una hoja de cálculo de Excel. Con esto terminaríamos la parte electroestática y ahora lo siguiente es observar la parte mecánica del sistema. Ya habíamos hablado que nuestro acelerómetro va a ser de estructura tipo Kraft-Leg, como se muestra en la figura que se encuentra aquí. Entonces vamos a tomar otras medidas
necesarias para comenzar a diseñar nuestro acelerómetro. La primera medida va a ser LM, va a ser la distancia de la masa, así, o la longitud de la masa, ¿ok? Como quería evitar cálculos, yo propuse que la distancia LM sea igual por largo y ancho de la masa. Así nos evitaríamos colocar otra distancia diferente. Y entonces nuestra estructura sería cuadrada. Además, aquí tenemos el espesor de 10 micrómetros y el espesor nuevo, que va a ser un espesor para nuestro resorte, el cual se eligió más pequeño porque, como necesitamos flexibilidad a la hora de que se le ingrese la aceleración, pues vamos a necesitarlo un poco más pequeño. LM, aquí le coloqué ya el valor que se calculó. Este valor LM se los mostraré a continuación de dónde se obtuvo ese valor. Aquí tenemos otra vista a la mitad de nuestro acelerómetro. Como podemos ver, entonces se le colocará solamente dos fingers móviles, uno de un lado y el otro del otro. Solo veremos esta parte y como observamos hay un montón de medidas, pero bueno, vamos a ir observando cuáles son cada una de ellas y los voy a explicar. WR va a ser el ancho que existe de nuestro resorte. La distancia gap va a ser desde esta parte de nuestro finger fijo hasta esta parte, que es la distancia vertical de esa parte del finger fijo a la masa. Después, LF va a ser la longitud de nuestro finger. W va a ser el ancho del finger. D va a ser la longitud de separación entre las placas, porque recordemos que aquí existe una placa y aquí existe la otra. LFOP va a ser el largo de esa placa. LD es una distancia que existe entre una distancia horizontal que existe entre el finger fijo y esta parte de la masa. Esta cosa se propone. ¿Cómo se va a proponer? Pues yo decidí colocarle que LD sea la suma de una distancia de separación más un ancho de un finger. Después LC va a ser esta parte de la pata del cangrejo y LR el resorte, pero todavía no vamos a hablar de esto hasta que lleguemos al diseño del resorte. Por lo tanto, tenemos aquí en esta tabla vaciados los datos que se van a utilizar. El largo de la placa habíamos dicho que era 15 micrómetros. El ancho de los fingers va a ser W, que se va a proponer igual que el espesor de los fingers, o sea, de 10 micrómetros. La distancia de separación de las placas ya la habíamos obtenido anteriormente con el cálculo de electroestática y nos da de 13.2891 micrómetros. La distancia entre el finger fijo y la masa, pero la parte vertical, que es este gap, va a ser una distancia LFOP sobre 2. Esta cosa también se propuso. Distancia entre el finger fijo y la masa horizontal, que es LD. Como ya les había dicho, es la suma de W más D, que es la distancia de separación de las placas. Entonces nos da una longitud de 23.2891 micrómetros. La longitud del resorte, LR, es la que vamos a obtener posteriormente. Aquí ya se los dejo, pero se supondría que todavía no la tendríamos que saber. El ancho del resorte es WR, también se va a proponer de 1 micrómetro. La longitud corta del resorte, que es esta LC, la vamos a proponer de 15 micrómetros. Y la longitud de los fingers va a ser de 2 veces LFOP. O sea, si LFOP nos habíamos propuesto que fuera 15 micrómetros, entonces la longitud del finger va a ser de 30 micrómetros. Ahora, algo importante de señalar es que la longitud de la masa va a ser la suma de 3 veces W, porque acá hay 1, 2, 3, más 2 veces la separación de placas, hay 2 separaciones, 1 y 2, más 2 veces LD, que es esta distancia que existe aquí horizontal, acá hay una, de la otra parte hay otra, y aparte tenemos que entonces el resultado nos daría de 103.16 micrómetros, toda esta longitud de masa. Como habíamos dicho que sería cuadrada, pues entonces también de largo va a ser esta distancia. Ok, ya teniendo esto, vamos a ver qué leyes físicas intervienen en la realización de este estudio mecánico. Entonces, aquí en la figura de la parte de la derecha, podemos ver cómo se encuentra nuestro sistema masa-resorte, que tiene una posición inicial.
Después, a la hora de que nosotros aplicamos una fuerza provocada por la aceleración, este va a cambiar a una posición X, ¿ok? Esta fuerza va a ser F y va a haber una contraria que se va a llamar FR, que va a ser la fuerza que se opone a esta fuerza aplicada. Esta fuerza va a ser la fuerza del resorte. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Y a la vez vamos a aplicar la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza de un resorte va a ser igual a la constante del resorte por el desplazamiento que éste obtuvo. Ok, entonces a la hora de que nosotros aplicamos esa fuerza, se crea el desplazamiento máximo, que ya habíamos dicho que era X. Y cuando ocurre este desplazamiento máximo, las dos fuerzas van a ser iguales. La fuerza F va a ser igual a la fuerza del resorte. Entonces igualamos estas dos fuerzas. F de R igual a F, donde F, acuérdense que era la constante del resorte por el desplazamiento. Y esto nos va a dar igual a una masa por aceleración. Lo que nosotros necesitamos para diseñar nuestros resortes es esta constante de resorte. Por lo tanto, la despejamos. Y tenemos que la constante del resorte nos va a dar a masa por aceleración entre el desplazamiento. Entonces, recapitulando, la aceleración del sistema tiene que ser 5G por condiciones de diseño, que esta va a ser nuestra aceleración para que nuestro desplazamiento llegue a d sobre 10, ya lo habíamos hablado, donde la aceleración de la gravedad es la g, que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y el desplazamiento máximo era d sobre 10. Pero ¿y qué ocurre con la masa? Pues es muy sencillo. Recordemos que tenemos una expresión de densidad. La densidad, ¿qué es? Pues la relación entre la masa sobre el volumen, ¿ok? Si despejamos a masa de aquí, de esta expresión, nos da que la masa es igual a la densidad del material, de la estructura, por el volumen de esta. Recordemos que habíamos dicho que estos MEMS son mayormente de silicio, por lo tanto el material de toda esta estructura va a ser de silicio, el cual tiene un valor de densidad de 29 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? El volumen total va a ser igual a 112.41 femtometros cúbicos. El volumen de la masa va a ser 106.41 femtometros cúbicos. Y el volumen del finger va a ser de 3 femtometros cúbicos, de un finger. Entonces, ¿cómo se obtuvieron estos valores? Pues fácil. Primero obtuvimos el volumen de la masa total, que recordemos que esta aquí es LM por el espesor T. Entonces, así se obtiene el volumen de la masa. Después obtenemos el volumen de un finger, el cual tiene la distancia de 2 veces LFOP por T por W. Eso lo multiplicamos por 2, ya que son 2 fingers los que contenemos aquí, 2 fingers móviles. Y entonces todo esto de azul será la suma de todo nuestro volumen. Toda esta de aquí. Recapitulando tanto lo anterior visto como lo nuevo, tenemos que la aceleración era de 5G, la masa es la multiplicación de la densidad del material por el volumen de la masa más 2 veces el volumen de cada uno de los fingers. También tenemos que el desplazamiento máximo es d sobre 10. Metiendo estas tres expresiones a la expresión de la constante de nuestro resorte, tenemos toda esta de aquí, donde por eso coloqué una tabla a la derecha que nos va a decir qué es cada cosa y su valor. La densidad del silicio, ρ, va a ser de 2.329 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen total de toda la estructura móvil va a ser de 112.41 femton metro cúbico. La aceleración de la gravedad, g, va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el desplazamiento máximo, que ya hemos estado repite y repite, va a ser d sobre 10, que es 1.3289 micrómetros. Por lo tanto, la constante de nuestro resorte nos va a dar de 9.6633 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Ya encontrado el valor de la constante del resorte, lo siguiente es dimensionar nuestro resorte. Para ello, necesitamos saber o recordar que nuestra estructura fue una estructura Kraplek.
donde la constante del resorte para esta estructura es aproximadamente igual a 4 veces el módulo de Young, que es la letra E, por el ancho del resorte, por el espesor de resorte sobre la longitud de resorte al cubo. ¿Sí? Ok, pero ¿cuándo podemos ocupar esta expresión? Pues solamente la podemos ocupar cuando la longitud del resorte es mucho mayor a este desfase LC, que aquí por eso coloqué esta imagen para recordar que LC es este pedazo de aquí, que va entre la longitud del resorte y la masa. Ese es LC. Entonces, como vamos a ver que LC es muy pequeño a comparación a LR, podemos utilizar la expresión y despejamos a LR. ¿Ok? Donde LR, por lo tanto, va a ser la raíz cúbica de 4 veces el módulo de Young por WR por TR al cubo sobre K. Aquí coloqué una tabla donde son los valores a utilizar. El módulo de Young del silicio va a ser de 170 gigapascales. El ancho del resorte ya habíamos dicho que lo vamos a proponer de 1 micrómetro, al igual que el espesor. 1 micrómetro para los dos. Entonces la constante del resorte la acabamos de calcular, 9.6633 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la longitud del resorte nos va a dar una longitud aproximada de 412.852 micrómetros. ¿Ok? Como podemos ver, este valor de aquí es mucho más grande que el propuesto para LC, que recuerden que era de 15 micrómetros. Recordando que anteriormente se creó una tabla para los diferentes valores de la distancia entre placas con diferentes valores de LFOP, pues aquí esta es la continuación de esa tabla, donde tenemos los valores de LD, LM, dependiendo de los valores de LFOP. Como podemos notar, esta columna recordemos que es la de 10, esta es la de 15, de 20 y 25 micrómetros. Algunos valores van a coincidir ya que pues van a ser constantes, como el módulo de Young. Para todas las columnas va a ser lo mismo. También el espesor va a ser lo mismo, el espesor de los fingers. El único que va a variar van a ser los volúmenes de la masa, los volúmenes de los fingers. Obviamente el volumen total va a cambiar. Y también el ancho del resorte y la longitud del resorte. Recuerden que nosotros elegimos para nuestro modelo una distancia LFOP de 15 micrómetros, por lo tanto le corresponde esta columna de aquí, que son los valores a colocar. Al final, como podemos notar, también se colocó un valor de fuerza, que va a ser la fuerza mecánica, que posteriormente lo vamos a ocupar para observar qué diferencia hay con la fuerza eléctrica. Entonces, ya tenemos la constante del resorte. Y recuerdan que necesitamos esa constante para obtener varias cosas. Una de las principales que vamos a tener que tomar en cuenta es el voltaje crítico. ¿Qué es el voltaje crítico? Pues es el máximo voltaje que podemos suministrarle a nuestro sistema para que la fuerza eléctrica no sea tan grande y así no colisione no colisionen las placas de nuestros capacitores. Entonces, recordando que área era LFOP por T, lo ingresamos a esta ecuación de voltaje crítico. Y tenemos que entonces el voltaje crítico va a ser la raíz cuadrada de 8 sobre 27 por la distancia de placas al cubo por la constante del resorte entre LFOP por T por epsilon sub 0 por epsilon sub R. Teniendo así un voltaje crítico de 70.108 volts. ¿Ok? Este voltaje crítico es mucho mayor al voltaje que se le va a suministrar al sistema. Aquí colocamos el voltaje que se le va a suministrar, que va a ser 1 volt. Por lo tanto, nuestro diseño está perfecto porque así la fuerza eléctrica nunca va a ser mucho mayor que la fuerza mecánica. Por último, tenemos que entonces, al provocar esa aceleración y por lo tanto ese desplazamiento, van a cambiar capacitancias, ¿ok? Recuerden que este finger estaba en medio justamente con la misma distancia de separación de placas de un lado y del otro. Pero a la hora de ser movido, ahora la distancia de la izquierda va a ser la distancia de separación de las placas más ese desfase de desplazamiento máximo. Pero por el otro lado, como ven, aquí se expandió, pero aquí se va a comprimir. Entonces aquí va a ser la distancia de separación de placas menos ese desfase de desplazamiento que se creó. Por lo tanto va a haber dos capacitancias diferentes. La de este lado, como disminuye su distancia, recuerden que capacitancia es inversamente proporcional a la distancia. Por lo tanto, si la distancia
disminuye, la capacitancia va a aumentar. Y si de este lado la distancia aumenta, la capacitancia va a disminuir. Y aquí lo tenemos. Como la capacitancia del lado izquierdo se le aumenta ese desfase, ese desplazamiento, y que recordemos que el desplazamiento era de 1.32 micrómetros. Por lo tanto, vean cómo la capacitancia baja. Al tener una distancia mayor, la capacitancia baja a 0.09 femtofaradios. Y del otro lado, de las placas que se crean en la derecha, la distancia va a disminuir, por lo tanto, la capacitancia va a aumentar. Acuérdense que era de 0.1 femtofaradios nuestro capacitor original, y aquí aumentó a 0.11 femtofaradios. Ok, pues con esto terminamos el desarrollo teórico de nuestro acelerómetro, la obtención de todas nuestras medidas, y entonces nos pasamos al programa COMSOL Multiphysics, en donde se desarrollará este modelo de acelerómetro tipo Kraplek. Por lo tanto, nos pasamos al programa. Comenzaremos a abrir nuestro programa. En este caso, yo utilizaré el COMSOL Multiphysics versión 5.5. Ya que está abierto el programa, nos saldrá nuevo. Entonces, si ustedes son expertos en COMSOL, podrían utilizar un modelo en blanco. Pero ya que va a ser en términos educativos este video, pues seleccionaremos un asistente modelo para realizar más rápido nuestra simulación y que en nuestro árbol de simulación aparezcan la mayoría de cosas que se necesitan para realizarla. Entonces seleccionamos asistente. Después seleccionaremos un modelo 3D, ya que nuestro sistema será en 3 dimensiones. Entonces seleccionamos 3D. Y después tenemos que seleccionar el tipo de física a utilizar. Recuerden que tendremos que utilizar mecánica de sólidos y electroestática. Aquí me aparecen al inicio porque son las recientemente utilizadas que tengo. Pero si a ustedes no les aparece, entonces nos tendremos que ir a ACDC. Tocamos ahí. Después en campos eléctricos y corrientes. Y aquí se encuentra electrostática. Le damos doble clic. Y ya se añade a la física. Después, si quieren, cerramos todo esto y nos iremos aquí a mecánica estructural. Le daremos ahí y luego nos aparecerá la mecánica de sólidos. Le damos clic, doble clic y así. En la parte de aquí abajo nos encontraremos las dos físicas que se agregaron. Entonces comenzamos con estudio para proseguir a seleccionar el estudio que queremos realizar. El tipo de estudio a realizar va a ser un estudio tipo estacionario. Entonces le vamos a dar doble clic aquí. Como podemos notar, ya se abrió nuestro constructor de modelo y toda nuestra interfaz de COMSOL Multiphysics versión 5.5. En la parte de arriba tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para nuestro modelo o para la simulación de este o su estudio. En la parte de la derecha encontramos los gráficos, donde podemos observar gráficamente en 3 dimensiones nuestra geometría o los bloques que necesitamos realizarles algún cambio o ingresar algún tipo de carga, etc. En la parte izquierda tenemos el constructor de modelo. Este constructor de modelo hay que hacerle caso, ya que tal cual son los pasos a seguir para nuestra simulación. Entonces, uno de los primeros pasos son los parámetros. Como podemos notar, yo ya creé mi modelo de Kraplek. Ya hice todos los pasos que ahorita les voy a comentar para realizarlo. Pero vamos a ir poco a poco para que vean todos estos pasos y se guíen de esto para la creación de un Kraplek posteriormente si lo desean hacer. Entonces, en parámetros, nos fijamos en parámetros. Es la primera parte del constructor de modelo. Aquí, ¿qué se ingresan? Pues se ingresan algunas constantes que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro modelo. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos construir fingers. Pero recuerden que los fingers todos tienen las mismas medidas. Están posicionados en diferente lugar, pero son las mismas medidas. Entonces, ¿para qué repetir
y repetir la misma medida muchas veces si nada más podemos inicializar una constante con esa medida. Por ejemplo, WR la inicializamos con un micrómetro y a la hora de que nosotros queramos ingresar esa medida, pues nosotros ya sabemos que es una longitud WR, por ejemplo, para el ancho del resorte, y lo llamamos WR. Ya no tenemos que estar escribiendo un micrómetro y para otro micrómetro. Si lo volvemos a utilizar, otro micrómetro. Entonces nos ayuda mucho. En estos parámetros, aquí, como les había dicho, vamos a colocar el nombre del parámetro. Por ejemplo, el primero va a ser WR, que va a ser nuestra anchura del resorte. Y aquí la expresión, o sea, el valor que tiene esta constante. Aquí el ancho del resorte, recordemos que le dimos un valor de 1 micrómetro. Y aquí te coloca el valor ya en metros. Y aquí colocamos una descripción de lo que es esa constante, que es el ancho del resorte. Después TR también vale 1 micrómetro, es el espesor del resorte. W vale 10 micrómetros, recuerden que es el ancho del finger, aquí lo ponemos. T es el espesor del finger y también de la masa, por eso le puse espesor de finger y masa, 10 micrómetros. De la separación de placas, por lo tanto, le colocamos un valor de 13.2891 y aquí le ponemos descripción, separación de placas. LFOP es la distancia que se propuso para el largo de la placa, la propusimos de 15 micrómetros y aquí le pusimos largo de placa. LC, si recuerdan, es la parte corta de la pata de cangrejo. Entonces esta le habíamos colocado un valor de 15 micrómetros y en descripción le ponemos lo que es. LF es la longitud de los fingers. Y como podrán notar, aquí no le escribí un parámetro, una expresión. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos inicializado esta constante, LFOP anteriormente, aquí dijimos que eran 15 micrómetros. Entonces el programa ya hace automáticamente el cálculo. Si le ponemos 2 por LFOP, pues 15 por 2 sería 30. Y aquí está, 30 micrómetros, que es la longitud del finger. De igual manera, para la longitud de la masa, recordemos que era 3 veces W más 2 veces D más 2 veces LE. Y automáticamente también me saca el valor, que es 103.16 micrómetros, que es la longitud de la masa. LR es la parte larga del resorte, la longitud del resorte, entonces 412.852 micrómetros, longitud del resorte. G va a ser una constante, la cual multiplicaremos por la gravedad. De hecho, aquí en el programa ya hay una constante para la gravedad, pero solo faltaría multiplicarlo por lo que nosotros queremos, que nosotros, acuérdense que eran 5G, entonces queremos la variable G igual a 5, que es la aceleración, el múltiplo de la aceleración de gravedad. Después LE, recordemos que era el offset que había entre la masa y el finger fijo. Acuérdense que tenía una medida de W más D, y esto nos da 23.28 micrómetros. Ya teniendo todos los parámetros terminados, lo siguiente es ir a geometría. De hecho, les va a aparecer aquí, geometría. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a crear cada uno de los bloques para la construcción de nuestro acelerómetro. Entonces, hay varias formas de crear bloques. Pueden ir aquí en geometría, pararse aquí, dar clic derecho y aquí les aparece la herramienta bloque. Otra forma de hacerlo es aquí en la pestaña de geometría, buscar aquí el bloque. ¿Ok? Entonces comenzaremos con la realización de nuestra masa. Recordemos que nuestra masa va a tener una longitud LM. Entonces, vean, el ancho es el parámetro de longitud en el eje X. En la profundidad va a ser en el eje Y y la altura en el eje Z. Entonces, para X va a ser LM, para Y igual va a ser LM y una altura de T, que va a ser nuestro espesor de nuestra masa. Entonces lo colocamos aquí. Ya teniendo eso, lo siguiente es darle una posición. Pero nosotros queremos que esto sea nuestra base para todo el modelo. Entonces, aquí en esta punta que tenemos aquí, va a ser nuestro 0, 0, o sea, nuestro eje de referencia para todo. Entonces, lo siguiente es construir seleccionado. Le damos construir. Después vamos a crear nuestro finger móvil, nuestro primer finger móvil. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues sabemos que esta estructura
Bueno, depende de cómo la coloquen. Yo la voy a colocar a lo largo del eje Y toda mi estructura. También podrían colocarlo a lo largo del eje X. Pero en mi caso, como va a ser en el eje Y donde voy a colocar mis fingers, su ancho va a estar en este eje. Por lo tanto, al ancho le voy a dar W, que va a ser el ancho del finger. La profundidad que les dije que era en Y va a tener la longitud LF, ya que esa es la longitud de un finger. Y su altura, de igual forma que la masa, va a tener una altura T, su espesor. Entonces, a la hora que nosotros hacemos esto, ya construimos nuestra pieza. Aquí está. Esta es nuestra pieza. Pero, ¿cómo aparecemos esa pieza exactamente a donde la queremos? Pues aquí abajo hay una pestaña que dice posición. Aquí vamos a nosotros calcular dónde queremos que se encuentre la pieza. Como vemos, estoy usando los puros parámetros que nosotros inicializamos anteriormente. Como les dije, ya no es necesario estar poniendo medidas y medidas. Entonces, en X, quiero que esté exactamente a la mitad, entonces le pongo LM sobre 2. Pero ¿qué pasa? Si lo pongo así, nótese que no está exactamente a la mitad. ¿Por qué? Porque le dio el desfase, pero nos falta la mitad del finger. Entonces a esto le quitamos la mitad del ancho del finger, le damos OK y ahora sí, se encontrará exactamente a la mitad de nuestra masa. En Y, si no le ponemos este parámetro y lo dejamos en 0, vean dónde se encuentra. Dentro de la masa. ¿Por qué? Porque les dije que este era nuestro 0. Este es nuestro origen. Entonces, ahorita solo lo estaríamos moviendo en X. Para moverlo en Y, pues tenemos que darle un valor negativo, ya que para este lado son las Y's positivas. Entonces, nosotros queremos poner el finger de este lado. Le daremos una posición de menos LF, que es la longitud del finger, negativa, ya que lo queremos de esta parte negativa del eje Y. Le damos construir y vean cómo ahora sí tenemos el finger en esa posición deseada. Para no estar realizando lo mismo, o sea, recordemos que el finger va a tener el mismo ancho, la misma profundidad y la misma altura. Lo único diferente va a ser la posición. Entonces, para no realizar otro, podemos darle clic derecho aquí a nuestro finger. De hecho, se me olvidó decirles que cada una de los bloques le podemos cambiar el nombre. Y es importante hacerlo porque para así llevar un orden a la hora de construimos un modelo, y si queremos cambiar una pieza, por ejemplo, no vamos a estar viendo como bloque 1, bloque 2, bloque 3, sino que nada más vemos, esta es la masa, me meto en la masa y cambio su valor. No voy a estar adivinando cuál es el bloque de la masa. Entonces aquí le puse finger móvil y le doy clic derecho y le colocamos duplicar. ¿Qué me hace esto de duplicar? Pues crea un mismo finger en la misma posición donde lo colocamos. Es como su copia, tal cual. Entonces a la hora de copiarlo, lo único que tenemos que cambiarle es el nombre y posteriormente la posición. Ahora quiero otro finger móvil, pero del otro lado. Si se dan cuenta, en X no le voy a mover nada. ¿Por qué? Porque ahí está bien. Lo único que cambia es en la posición en Y. Entonces le vamos a llamar LM a la posición, que es la longitud de la masa tal cual. Y como estamos en el eje positivo de Y, le damos y nos los creará en esa posición deseada que queremos. Después de ahí siguen los fingers fijos. ¿Cómo colocamos esos fingers fijos? Pues si se dan cuenta, igual es la misma geometría, solo que en otra posición. Entonces le damos duplicar y creamos nuestros fingers fijos. Le colocamos el nombre de finger fijo, le puse 1 porque recuerden que va a haber 4 fijos. Entonces, ya que tenemos el nombre, el tamaño en forma ahorita no le vamos a cambiar, ya que recordemos que es el mismo tamaño todos los fingers. Ahora, en posición sí le vamos a cambiar. ¿Por qué? Le vamos a colocar LE en X menos LF sobre 2 y Z 0. Teniendo esto, le damos construir y vean cómo colocamos nuestro finger fijo en la posición que deseamos. Lo desfasamos una distancia LE, que recuerden que es la distancia que existe entre este pedazo de la masa al finger fijo. Ese es ese desfase. Después en Y lo queremos poner a... Recuerden que esta es la distancia gap. Entonces
lo colocamos en menos LF sobre 2. ¿Ok? Ya teniendo eso, lo siguiente es construir nuestro mismo fijo del otro lado. Entonces ustedes van a ir viendo qué posición darle. Entonces les voy a enseñar rápidamente cuáles son las posiciones para cada uno de los fijos para no tardar tanto. Entonces, este va a tener una posición en LM menos LE menos W y en Y va a ser menos LF sobre 2. Le damos seleccionar y construir seleccionado aquí. Se construye. Después le damos duplicar a este finger y creamos el otro. Ahora el otro va a tener una posición LE en X, ya que va a ser el que va a estar en esta parte de la estructura. Y en Y le vamos a dar una longitud de una masa más la mitad del LF. Entonces le damos construir. Ahí está. El siguiente va a estar en la misma posición en Y, ya que va a estar en la misma altura, pero en posición X diferente, que va a ser LM menos W menos LE. Le damos construir y ahí está mi siguiente finger fijo. Lo siguiente es construir nuestro bloquecito de aire. ¿Cuál es el bloque de aire? Pues va a ser nuestro dieléctrico. Entonces se tienen que colocar 4. Uno aquí, el otro acá, el otro aquí y el otro acá. Entre cada separación de finger móvil y finger fijo. Entonces el aire va a tener un ancho D. ¿Por qué? Porque es la separación de placas. La profundidad va a ser LFOP, obviamente, porque ese es el largo que queremos para nuestras placas. Y la altura va a ser T, su espesor. El primer bloque de aire lo ponemos en LE más W y en Y lo vamos a colocar en menos LF. Construimos y ahí está nuestro primer bloquecito de aire. Después creamos el segundo. Va a ser el mismo bloque, el mismo tamaño, pero diferente posición. Entonces duplicamos 4 veces y entonces colocamos en una posición del segundo. Vamos a colocarle LM menos W menos LE menos D. ¿Ok? Ya teniendo esto, en Y le vamos a colocar menos LF, damos seleccionar y listo, construir. El siguiente va a ser la misma dimensión, solamente que en posición de LM menos W menos LE menos D, y en Y va a ser LM más la mitad de LF. Le construimos y ahí está. El siguiente va a ser la misma dimensión igual, pero en posición X LE más W y en posición Y LM más la mitad de LF. Vamos a construir y ahí está. Ya terminamos con la creación de nuestros bloques de aire. Lo siguiente es realizar nuestros resortes. Entonces comenzamos con la pata cortita, el pedazo que tenemos aquí, que acuérdense que debe ser mucho menor a la pata grande. Entonces esta parte va a tener un ancho LC, ya que nosotros lo estamos construyendo, acuérdense, a lo largo del eje Y. Entonces el ancho va a ser LC, la profundidad le vamos a colocar WR y la altura va a ser diferente. Aquí sí, ¿por qué? Porque es diferente la altura al de la masa. Y va a estar desfasado menos LC en X. Le damos construir y vean, ahí está este pedacito corto de nuestra pata de cangrejo. Ahora, vamos a crear la pata larga o el resorte largo. La parte del resorte largo. Este va a tener de ancho WR, de profundidad LR y de altura TR. En una posición menos LC menos LR en X, menos LC en X y menos LR en Y. Le damos construir y aquí tenemos esta pata, que es la que queríamos construir desde el inicio. Entonces, ¿cómo hacemos para construir otra pata aquí? Si se dan cuenta, al igual que con el aire, fue un poco tedioso. Entonces, ¿habrá una forma más fácil de realizarlo sin necesidad de estar colocando otra geometría? Pues sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí, si nos vamos a geometría, en la pestaña de geometría aquí arriba, vamos a ver que existe una herramienta llamada transformadas. Le damos clic y vamos a darle clic a donde dice copiar. Ya dándole clic les va a aparecer estos ajustes de copiar.
Vamos a seleccionar los elementos a copiar, en el cual queremos que sean todo la longitud del resorte, la parte corta y la parte larga. Entonces seleccionamos todo el resorte y lo copiamos. Le damos construir. Ya que lo copiamos, ahora vamos a aplicar el espejo. Tal cual, esto nos va a realizar un eje de simetría, el cual hará que nuestra pata de cangrejo también sea reflejada del otro lado. Bueno, dependiendo del eje de simetría donde quieran colocarlo. Por ejemplo, aquí nosotros queremos poner el punto en el plano de reflexión en X a la mitad de la masa. Entonces le ponemos aquí LM/2 en X y que el vector normal al plano de reflexión sea 1 en X. Le damos construir y vean cómo la pata se crea para el otro lado sin necesidad de estar dándole medidas como anterior hicimos con la primera pata. Entonces lo siguiente va a ser copiar, pero ahora vamos a copiar las dos patas de aquí. Ya que las copiamos, le damos construir y lo siguiente es crear otro espejo, pero ahora en el eje Y. Lo vamos a colocar el punto de plano de reflexión a la mitad de la masa, pero en Y, ¿sale? Ya que ahí va a ser nuestro eje de simetría. Y el vector normal al plano de reflexión va a ser en Y, entonces vamos a poner 1 en Y. Le damos construir y vean cómo automáticamente se crean las 4 patas o los 4 resortes sin necesidad de estar haciendo bloques y bloques y bloques. Entonces vean, aquí podemos notar que todo está bien, están colocadas perfectamente donde nosotros lo queremos. Y con eso terminaríamos con la construcción de la geometría o nuestro acelerómetro. Lo siguiente a realizar es colocar materiales. Para ello, como ya terminamos con geometría, cerraremos la pestaña para que no estorben todos estos bloques en nuestro constructor de modelo. Y aquí, debajo de geometría, nos encontramos materiales. Para agregar estos materiales que yo ya tengo, ¿cómo se realiza? Damos clic derecho en materiales y colocamos clic derecho en agregar material de la biblioteca. Si no lo quieren así, podemos irnos en la parte superior, en la pestaña de materiales, y ahí se encuentra agregar material. Le damos clic ahí y se nos genera una nueva ventana donde dice agregar material, donde se encuentran todos los materiales posibles que podemos utilizar desde nuestro programa. Nosotros nos iremos directamente a la pestaña de MEMS, posteriormente en semiconductores, y por último seleccionaremos silicio isotrópico. Le damos clic ahí y nos generará esta pestaña de aquí en nuestro constructor de modelo, donde seleccionaremos toda la estructura MEM, todo el acelerómetro, excepto los bloques de aire. ¿Por qué? Porque se le agregará otro material donde se encuentra aquí, en básica, y aquí encontramos el aire, le damos doble clic otra vez y nos arrojará esta pestaña en el constructor de modelo de aire, donde seleccionaremos nuestros 4 bloques de dieléctrico entre cada una de las placas. Ya terminando el ingreso del material, cerramos la pestaña de material y ahora cerramos la pestaña de agregar material. Porque proseguiremos con la creación de todos los parámetros necesarios para nuestra electroestática. Estamos aquí en electroestática, en el constructor de modelo, y por default ya les aparecerá conservación de carga eléctrica, carga nula, valores iniciales. Lo que nosotros ingresaremos son estos nuevos 2 parámetros, que va a ser la terminal y la tierra. Como podemos notar, aquí en electroestática daremos clic derecho, seleccionaremos tierra y nos arrojará esta pestaña. Si le damos de vuelta clic derecho, ahora le elegimos terminal. Si se dan cuenta, hay 2 tipos de terminal, una terminal de cuerpo completo y una terminal de cara. Nosotros seleccionaremos la de cara para que nuestro estudio sea más cercano a los cálculos que realizamos, ya que los cálculos que se realizó fue con el modelo de capacitancia de placas paralelas. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos que elegir dónde encontrar la terminal. Nosotros vamos a colocar a la masa como si fuera nuestra terminal donde se le va a ingresar el potencial eléctrico. Por lo tanto, nos colocamos aquí y si se dan cuenta, el bloque de aire no nos deja colocar la terminal donde nosotros queremos.
Para ello aquí se encuentra un ocultador de partes del bloques. Puedes ocultar dominios completos o puedes ocultar también caras. Nosotros seleccionaremos el de caras, colocaremos este ojito de acá y quitaremos la parte superior de aire. Ya que nuestro análisis solo va a ser de una parte del acelerómetro, solo vamos a colocar la terminal en esa parte. Entonces ya elegimos el aire, quitamos el ojo para que no nos vaya a desaparecer otra parte, y como podemos notar, ahí se encuentra la cara que necesitamos. Entonces vamos a terminal, aquí en terminal, y seleccionaremos esta cara. Aquí le damos seleccionar. Posteriormente seleccionaremos la cara que se encuentra aquí, pero si se dan cuenta se borró. ¿Cómo hacemos para que aparezcan de nuevo? Pues podemos, aquí hay una flechita para regresarlo que dice: ¿estás seguro de que deseas eliminar todos los nodos de ocultación? Sí. Y otra vez vuelve a aparecer todo nuestro modelo completo. Le damos a ocultar y solo vamos a aplicarle rápidamente esta carita y ya. Nos quitamos de esos problemas. Lo siguiente es elegir la tierra. La tierra va a encontrarse en el finger fijo. Entonces ahí podemos ver la cara donde será nuestra otra placa. Entonces colocaremos ahí la tierra. Y con esto terminaremos la física de electroestática. Proseguiremos con la mecánica de sólidos. Por lo tanto, cerramos la pestaña de electroestática ya que no la ocuparemos y abrimos la de mecánica de sólidos. Por default les aparecerá material elástico lineal 1, libre 1 y valores iniciales 1. Lo que nosotros vamos a ingresar van a ser restricciones fijas y gravedad. ¿Cómo hacemos esto? Clic derecho en mecánica de sólidos y aquí encontramos la restricción fija, que es una restricción fija de cara. Le damos clic derecho y nos arrojará esta nueva pestaña. Después le daremos otra vez clic derecho a mecánica de sólidos y esta vez no se encuentra tan a la vista. Entonces, ¿cómo agregamos la gravedad? Nos vamos a fuerzas volumétricas y después aquí se encuentra la gravedad, que es de cuerpo completo. Entonces seleccionamos y nos saldrá también la pestaña de gravedad. ¿Cuáles son las restricciones fijas? Pues son los puntos donde no queremos que se mueva nuestro objeto, nuestro acelerómetro. Entonces, ¿cuáles van a ser las restricciones fijas? Vamos a colocar todas las caras que se encuentran por debajo de los fingers fijos. Por eso se le llaman así. Entonces, todas las caras inferiores de los fingers fijos van a ser restricciones fijas. Son 4. Después de eso, nos vamos a ir en la punta de cada uno de nuestros resortes, como podemos notar, y vamos a seleccionar esta cara de aquí, de cada uno de los resortes, por lo tanto van a ser 4 de estas caras. Ahí está la primera. Si nos vamos a la siguiente, ahí se ve que está seleccionada la segunda. Nos vamos del otro lado, podemos ver la tercera, y por último la cuarta. Después de esto podemos cambiar de pestaña a ahora gravedad. ¿Cuál va a ser la gravedad? Pues va a ser la aceleración que se le coloca a nuestro sistema. Vamos a elegir a toda nuestra masita la aceleración que se le va a colocar. Va a ser de, acuérdense, 5G. Pero ¿hacia dónde queremos colocar la aceleración? Pues aquí abajo dice gravedad. ¿Dónde la vamos a colocar? En el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Como podemos ver, nuestra estructura está a lo largo del eje Y, por lo que la aceleración se tendrá que colocar a lo largo del eje X. Entonces, aquí por default les va a salir la constante G-const. Este valor ya es el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si recuerdan, nosotros creamos un parámetro que va a ser nada más la multiplicación por 5. Entonces vamos a poner por G, que va a ser 5G, entonces la gravedad colocada. Terminamos con esto y así terminaríamos con todas las restricciones que necesitamos para nuestras físicas en nuestro modelo. Ya que no necesitamos ahora la mecánica de sólidos, cerramos la pestaña y lo siguiente que nos marca el constructor de modelo es la multifísica. ¿Qué es la multifísica? Es la unión de las dos físicas que nosotros utilizamos en este modelo. Si no la colocamos,
nuestro programa no unirá estas dos para que convivan al mismo tiempo, sino nada más utilizará una para el estudio. Entonces es de mayor importancia esto. Le damos clic derecho y podemos ver que hay dos opciones: efecto piezoeléctrico y fuerzas electromecánicas. Nosotros vamos a elegir fuerzas electromecánicas. Si no quieren realizar así, podemos irnos en la pestaña física y agregar multifísica. Cada vez que agreguen una multifísica, en la parte de arriba se les agregará una malla móvil. Dejen buscarla. Aquí está. En definiciones se encuentra la malla móvil. ¿Qué hace esta malla móvil? Pues es una malla que colocaremos un dominio deformante, o sea, un dominio en el cual va a tener una deformación. ¿Y cuál va a ser el dominio o la figura que va a tener deformación? Pues cada una de nuestros bloques de aire. Por lo tanto, cuando se cree esa malla móvil, el dominio deformante se va a ingresar los 4 bloquecitos de aire. Ya elegidos los 4 bloques de aire, podemos cerrar todo lo de definiciones y volver a multifísica, donde, como podemos notar, se seleccionará toda la estructura excepto los bloques de aire. Esto nos quiere decir que tenemos un buen proyecto hasta ahora, ya que estos 4 no tendrían que estar seleccionados si son dominios deformantes. Entonces, terminando esto, lo siguiente es la creación de nuestra malla. Por lo que nos colocaremos en la pestaña de malla. Como se puede notar, ya me muestra la malla en toda nuestra superficie del acelerómetro, porque ya la creé, pero a ustedes les va a aparecer en blanco. Posteriormente nos iremos aquí en tipo de secuencia y colocaremos, para mayor facilidad, una malla controlada por la física, ya que si se quiere hacer un mapeado, tendrías que hacer el mapeado en toda la estructura, colocando mapeados, barridos, y nos llevaría un poco más de tiempo. Entonces, para más rápido, colocamos una malla controlada por la física. El tamaño de elemento, esto sí es importante, ya que si no tienes una buena máquina, un buen procesador, o no tienes mucha RAM, te va a tardar mucho simulando. Entonces, dependiendo de esto, tú vas a elegir qué tipo de malla quieres. Por ejemplo, si quiero una normal, los elementos van a ser más grandes. Pero lo que yo deseo es obtener una malla extra fina, extremadamente fina. Le damos construir y ya. Como podemos notar, se cubre todo el elemento por esta malla, hasta las patitas. Damos un acercamiento y vean cómo las patitas son también recubiertas por la malla. No hay problema. Entonces lo siguiente es la realización del estudio. Para esto, abriremos la pestaña del estudio y nos colocaremos aquí donde nos muestra el tipo de estudio, que es estacionario. Nos abrirá la ventana del estudio estacionario y nos iremos hasta la parte de abajo donde encontramos una pestaña llamada extensiones de estudio. Damos clic en la pestaña y habilitaremos esta parte que nos dice que es un barrido auxiliar. La habilitamos y aquí buscamos la variable la cual queremos realizar el barrido. Yo quiero hacer un barrido de la aceleración, por eso elijo la variable g. ¿Por qué? Porque voy a ir variando nuestra constante. Ya no va a ser constante, ahora va a una variable que va a ir desde 0 hasta 5g. Pero voy a hacer los pasos un poco grandes. O sea, por cada g voy a hacer un paso. Entonces, ¿cómo coloco esto? Pues voy a realizar la instrucción rango, abrir un paréntesis, desde donde inicia, desde 0, hasta donde acaba, hasta 5, y en medio voy a colocar los pasos de cada uno de estos. O sea, va a ir 0G, 1G, 2G, 3G, 4G, hasta 5G. O sea, va a ser pasos de uno en uno. Terminando esto, podemos irnos a estudio, a la pestaña de estudio, cerramos esto, y aquí en el botón de calcular damos clic izquierdo y comenzamos a calcular. Va a tardar un poco la realización de los cálculos, por lo tanto voy a cortar el video y cuando se obtengan los resultados voy a comenzar a grabar de nuevo. Al finalizar el estudio nos arrojará la ventana de
de información donde encontraremos el tiempo en que tardó nuestra máquina en realizar los cálculos para el estudio. Entonces, en mi caso fueron 8 minutos 38 segundos, puede durar más o menos dependiendo de la máquina que ustedes contengan. Y por default nos van a salir unos resultados, los cuales van a ser los de potencial eléctrico, en rebanadas múltiples, y yo coloqué este de tipo volumen para observarlo en 3 dimensiones. Por el momento lo voy a deshabilitar. Y vean, este es el resultado con rebanadas múltiples. Podemos observar que es correcto, ya que donde se colocó la tierra es en el finger fijo. Y donde se colocó la terminal, donde aplicamos el 1 volt, va a ser el finger móvil. Ahí podemos observar que el mayor potencial se encuentra en el finger móvil y el menor en el finger fijo. Y en medio, donde es el dieléctrico, se encuentran variaciones de potencial. Dependiendo de donde te encuentres, vas a tener un potencial mayor o menor. Si estás más cerca del finger fijo, vas a tener un potencial menor, y si te encuentras más en la terminal, te vas a tener un potencial más cercano a 1 volt. Entonces, para esto, habilitamos el de volumen, y se ve mejor porque podemos ver la estructura en 3 dimensiones, cómo se comporta con esta variación dentro del dieléctrico, de potencial eléctrico. Entonces lo siguiente es obtener otro tipo de gráficas, por ejemplo el de la capacitancia. Entonces nos vamos a resultados, le damos clic derecho y creamos un grupo gráfico en 1D. Este grupo gráfico 1D vamos a llamarle capacitancia. Ok, ya que está de esta forma, vamos a hacer clic derecho en capacitancia y vamos a poner un gráfico de global. Vamos a hacer uno global primero. Y aquí, si se dan cuenta, no nos va a graficar nada, ya que no hemos colocado en nuestro eje Y. ¿Qué es lo que vamos a colocar en nuestro eje Y? Pues la capacitancia. Por lo que aquí existen unos triángulos que podemos tocar. Y vamos a buscar electroestática. De ahí nos colocamos en terminales. Y aquí nos aparece la capacidad de Maxwell. Le damos doble clic y ya en el eje Y nos va a colocar esto. Ya solo falta colocar el botón de graficar. Y vean cómo la capacitancia, dependiendo a la variación de G, porque eso es lo que varía, aquí en capacitancia, en la pestaña, nosotros colocamos que del estudio 1 seleccionaremos todos los parámetros de G, si queremos el primer G, el último G, o dependiendo de la lista cuál queremos. En sí ahorita queremos todo el barrido, entonces de 0 hasta 5, como podemos notar, empezó nuestra capacitancia en 1 por 10 a la menos 16 faradios, que esto es lo mismo que 0.1 femtofaradios, o sea que nuestros cálculos están perfectos, ya que si no contiene ninguna aceleración y nuestro sistema está en reposo, la capacitancia que debe de tener nuestro sistema va a ser de 0.1 femtofaradios. A medida de que se le va agregando la aceleración un poco más alta, pues nosotros tenemos que llegar a una capacitancia, como habíamos visto. Acercamos un poco, vamos a quitar este letrero de ahí ya que estorba un poco. ¿Cómo lo quitamos? Nos vamos a capacitancia, en mostrar leyendas, ponemos que no y ya lo desaparecemos. Entonces de aquí colocamos en esto de magnificar recuadro. Vamos a acercarnos en esta parte. Si se dan cuenta, la capacitancia fue aumentando hasta 0.109, o sea, casi llegando a 0.11. Esta es la capacitancia que nosotros esperábamos a los 5G, por lo que nuestro resultado es perfecto, tomando en cuenta que nuestra malla fue con una calidad de 0.7. Entonces ya tenemos la gráfica de capacitancia con respecto a la fuerza G. Cerramos la pestaña y vamos a crear una nueva gráfica de 1D. Este va a ser nuestro desplazamiento. Le damos clic derecho al desplazamiento y vamos a hacer una gráfica de punto. Entonces vamos a darle clic en punto y seleccionaremos un punto de referencia. Vamos a seleccionar este de aquí, el finger móvil. Ya que lo seleccionáramos,
lo siguiente es colocar gráfico. Y como podemos ver, el potencial siempre va a ser esto porque es el gráfico potencial, pero nosotros no queremos potencial, queremos desplazamiento. Entonces vamos a los triangulitos, nos vamos a mecánica de sólidos, nos buscamos dónde está mecánica de sólidos otra vez. No, disculpen, es en desplazamiento y vamos a colocar desplazamiento total. Le damos graficar y vemos cómo se desplaza hasta 1.3, un poquito más de 1.3. Recordemos que necesitábamos un desplazamiento de 1.32 micrómetros, por lo que también nuestros resultados son muy buenos. Entonces podemos cerrar esta gráfica de aquí. Ahora vamos a ver una gráfica 3D. Vamos a llamarle esfuerzo. Para este de esfuerzo, igual vamos a darle clic derecho ahí, una gráfica de volumen. Y en los triangulitos seleccionaremos que queremos graficar el esfuerzo. Nos vamos a mecánica de sólidos, en tensión. Y por acá encontraremos la tensión en von Mises. Damos clic y colocamos graficar. Como podemos notar, en toda la estructura de la masa parece que no existe ninguna tensión. ¿Dónde encontraríamos estas tensiones? ¿Dónde se imaginan? Pues en los resortes. Aquí vamos a encontrar estas tensiones, ya que estos son los que aguantan la aceleración colocada en nuestro sistema. Son los que hacen ese efecto de muelleo, por lo tanto, el esfuerzo va a ser mayor en estos resortes. A lo largo de todos estos resortes va a encontrar el mayor esfuerzo. Entonces vean cómo cambia de color. De hecho, en las esquinas es donde se encuentra el mayor esfuerzo. Aquí podemos ver que es donde se coloca el resorte junto a la masa. Ahí existen grandes esfuerzos. Por lo tanto, nuestro estudio también está correcto. De hecho, esto no se calculó, pero el mayor esfuerzo, bueno, podemos obtenerlo aquí. Nos vamos a esfuerzo, nos podemos mostrar valores máximos y mínimos. Y el mayor esfuerzo fue de 4.83 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. ¿Ok? Ese es el mayor esfuerzo. Podemos también obtener dónde fue el mayor esfuerzo. Podemos darle clic en el esfuerzo, en la gráfica de esfuerzo. Ponemos más gráficos. Y por aquí debe existir uno que dice punto máximo y punto mínimo. O sea, dónde estuvo el esfuerzo máximo y dónde está el esfuerzo mínimo. Igual tenemos que estar buscando aquí en mecánica de sólidos, tensión y tensión en von Mises. Le damos graficar. Y vean, el esfuerzo máximo se produjo en esta parte del acelerómetro, especialmente en la pata, en el resorte. Ahí se obtuvo el mayor esfuerzo. Y el menor esfuerzo se obtuvo, pues, de hecho fue en toda la parte de la masa, porque pues ahí no sufrió ninguna deformación. Lo que aguantó todo y creó el muelleo fue el resorte. Entonces ya está nuestra gráfica de tensión, nuestra gráfica de desplazamiento, nuestra gráfica de capacitancia, nuestra gráfica de potencial eléctrico. Podemos crear otra gráfica que sea de desplazamiento, pero en 3 dimensiones. Podemos hacerlo. Entonces vamos a hacer 3 dimensiones. Desplazamiento 3D. Le damos clic derecho de volumen. Nos vamos a los triangulitos. Vamos a desplazamiento, mecánica de sólidos, en desplazamiento total. Y le damos graficar. Podemos notar cómo existe un mayor desplazamiento en la parte de la masa. Aquí lo puede decir que la gráfica nos marca que los menores desplazamientos están de azul y los mayores de rojo. Obviamente los fingers fijos van a tener desplazamiento cero porque estos están fijos en el sistema. Lo que se está moviendo es la masa móvil junto con los fingers móviles. Entonces podemos ver aquí en un tipo esqueleto cómo nuestra masa se movió de su posición inicial. Aquí lo podemos notar. Para verlo más real, podemos
Aquí en la parte de arriba, en desplazamiento 3D, existe una parte que dice deformación. Le damos clic y podemos ver cómo se deforma nuestra estructura. Y dirán, no, pues es que ya se pasó, nuestra estructura ya se pasó o sea, ya hasta chocó con los fingers fijos. Pero esto no sucede así, ya que aquí hay un factor de escala. Este factor de escala es lo que hace que se vea tan exagerado la forma de deformación de nuestro acelerómetro. Le damos en factor de escala y le vamos a poner un factor de escala 1, que va a ser el real. Le damos graficar y vean, no es tanto. En realidad no fue tanto. Entonces no se espanten. Fue, de hecho, vamos a colocar cuando fue el desplazamiento máximo. Podemos aquí mostrar valores máximos y mínimos. Y el desplazamiento máximo nos muestra que es de 1.33. El que deseábamos era aproximadamente 1.32, por lo que el error es muy poco, es muy pequeño. Entonces nuestros resultados fueron efectivos. Aquí podemos también notar cómo el resorte se pandeó gracias a la aceleración. Este pandeo es el efecto de muelleo que les hablaba. Y como podemos notar, aquí en los fingers, en las partes de las patas fijas, no se movieron para nada. Todo lo sufrió la masita junto con la parte de los resortes que están más cercanos a la masa, ya que ahí se aplicó la gravedad, la 5G. ¿Ok? Si queremos ver en desplazamiento qué pasa cuando está en 0, vean, no existió ningún desplazamiento. ¿Sí? Si le damos a 1G, ahí se empieza a mover. Un desplazamiento de 0.27 micrómetros. Le damos a 2G, 0.55 micrómetros. Le damos a 3G, 0.82 micrómetros. Le damos a 4G, 1.07 micrómetros, y con 5G lo que ya habíamos observado, 1.33 micrómetros. Por lo tanto, nuestros resultados fueron satisfactoriamente perfectos. En un momento les colocaré todos los resultados que obtuvimos y una comparación con los cálculos. Por mi parte es lo último en este programa, así que ahorita nos vemos para explicar los resultados. Ok, regresando, vamos a ver qué ocurre entre los cálculos obtenidos versus la simulación creada en COMSOL. Recordemos que a la hora de aplicar la aceleración nosotros solo hicimos el análisis en esta parte de finger fijo y finger móvil, por lo que, como podemos notar, la distancia de separación disminuyó. Al disminuir esta distancia, tendríamos que haber esperado una capacitancia mayor, como las calculadas. Entonces, vamos a ver. La capacitancia inicial, cuando tenía 0G, nos tuvo que haber dado un valor teórico de 0.1 femtofaradios, como fue el diseño, el criterio de diseño. El valor del simulador que nos arrojó fue de 0.0995 femtofaradios, teniendo así un error del 0.5%, un valor muy pequeño de error, por lo que este cálculo pues está perfecto. Después, la capacitancia final a los 5G, calculándolo, obtuvimos que era un valor de 0.11 femtofaradios. Como pudimos ver, aumentó 0.01 femtofaradios por el desplazamiento que se creó aquí, que era menor al anterior. En el valor del simulador obtuvimos 0.1097 femtofaradios, obteniendo así un error del 0.27%, todavía un poco menor al anterior. Entonces este resultado también fue perfecto. El desplazamiento máximo, recordemos que habíamos calculado que era 1.3289 micrómetros, y se obtuvo un valor de 1.321 micrómetros, teniendo así un error del 0.59%. De hecho, este fue el mayor error, pero aún así ni se acerca al 1%, por lo que estos resultados fueron excelentes, teniendo así una tregua entre estos dos. Y bueno, por último,
les traje un diagrama de flujo para que sigan los pasos como una receta de cocina para el diseño del acelerómetro tipo Crablet. Entonces lo primero a hacer es observar los requisitos de diseño. Ya viendo esto, tendremos que proponer un tipo de dieléctrico, la longitud del EFOB y el espesor de masa y fingers al mismo tiempo. Obtener la separación de las placas gracias a la fórmula de capacitancia, despejando la separación entre placas. Después obtenemos la fuerza eléctrica. Este parámetro lo obtenemos para que después la comparemos con la fuerza mecánica. Después tenemos que proponer la distancia de la masa. Obviamente ya habíamos dicho que esta longitud de masa va a depender del ancho de los fingers. Entonces, ¿cómo lo proponemos? Pues también tenemos de proponer ancho de fingers y la distancia gap y la distancia LD. Después aplicamos la segunda ley de Newton, ya después de tener todas estas medidas, y al mismo tiempo la ley de Hooke. Igualamos las fuerzas y despejamos K. Pero recordemos que para obtener la K necesitamos primero obtener el volumen de la masa más el volumen de los fingers. Y obtenido esto, obtener la masa del móvil, que tiene que ver con la masa movible más los fingers móviles. Después tenemos que obtener la constante del resorte ya teniendo todos estos datos, proponer un largo LC y así entonces obtener la longitud del resorte LR. Después calculamos el voltaje crítico para que a la hora de que ingresemos un voltaje a la estructura no sea el voltaje crítico y entonces pueda funcionar perfectamente. Calculemos la capacitancia esperada y ahora nos pasamos al simulador donde hacemos todos los pasos que ya les enseñé anteriormente. Después graficamos los resultados y los comparamos con nuestros resultados que creamos teóricos. Por lo tanto, con esto terminamos el desarrollo del acelerómetro y nos vemos hasta la próxima. Gracias.